Bueno, vamos a dar comienzo entonces al estudio de la materia Introducción a la lectura orante y catequística de la Palabra de Dios, parte 3. Bueno, es una modalidad nueva, emocionante, veremos y útil, ¿sí? Bueno, estamos viendo el capítulo 3 que dice los orígenes, Dios al encuentro del hombre desde el principio de los tiempos. Yo voy siguiendo acá el apunte y marcándole algunas cosas que creo que les pueden ser útiles, ¿sí? Bueno, estamos en la página 9. Comenzamos hablando de que Dios es alfa y omega, es principio y fin. Esto es una clave, ¿no? Es algo que proclamamos siempre en Semana Santa cuando el sacerdote marca ahí en el cirio pascual, ¿sí? Sin embargo, bueno, los científicos que se dedican al estudio del cosmos, el espacio bueno, varias de esas ciencias relacionadas niegan la presencia de Dios. Stephen Hawking, este científico en silla de ruedas, él decía bueno, que el universo no necesitó ayuda divina para formarse, ¿sí? Página 9 la apunte. Eso es lo que opinan los científicos actualmente, en el tercer milenio. Sin embargo, vemos que en el comienzo del tiempo, los seres humanos pensaban distinto, ¿sí? Los científicos ahora hablan de la teoría del Big Bang. Dicen que hubo una explosión y eso empezó a generar, empezó a formar el universo, los planetas, y que después en este planeta las células empezaron a formarse y a generar vida, ¿no? No hablan de Dios. Ahora bien, ese comienzo del universo, de la vida, incluía también, y nosotros lo proclamamos, incluía la presencia de Dios. Dios estaba desde el inicio de los tiempos, estaba ahí. Y los seres humanos que aparecieron, ¿sí? que empezaron a andar por la tierra, sentían la presencia, una presencia sentían, ¿sí? ¿Y por qué decimos que sentían la presencia? Porque la arqueología, todos los estudios actuales van dando pistas de cómo pensaban aquellos seres humanos, ¿sí? Sabemos que los hombres de las cavernas cazaban, recolectaban, ¿sí? Obedecían a sus necesidades, a sus impulsos básicos, a su instinto. Salían a cazar para comer, se cubrían con pieles para evitar el frío, se agrupaban para protegerse, ¿sí? Buscaban lugares, cuevas donde pudieran estar a salvo de las fieras, de las bestias. Toda una cuestión de instinto. Pero vemos que también ese ser humano primitivo también tiene un espíritu, ¿sí? Tiene necesidades espirituales, necesidades que lo llevan a construir instrumentos musicales, a hacer sonidos, a bailar, a cantar, a hacer música. Entonces es un cavernícola, no sabe hablar, pero tiene un espíritu que lo hace expresarse, ¿sí? Y también tiene la noción de que no está solo. ¿Por qué decimos eso? Fíjense en estas imágenes, ¿no? Enterramientos, sepulcros. Cuando moría alguien, no lo dejaban tirado, ¿no? Que se pudriera, lo sepultaban. Tenían un cuidado para con él. Esa es una actitud espiritual, ¿sí? Simplemente hubieran podido abandonarlo y dejarlo ahí, como digo, que se pudriera o que lo comieran otras bestias, pero no, lo sepultaban. Sabían que ese ser humano primitivo tenía una dignidad, un espíritu. Y cuando lo sepultaban, ponían en el sepulcro cosas, ¿no? Instrumentos musicales, vasijas, tal vez alguna prenda, tal vez alguna arma que había usado el difunto. Esos seres humanos primitivos sentían, sabían que la muerte no era el fin, sino una puerta para pasar a otra vida, que ellos no sabían cómo era. Por eso pensaban que el difunto iba a necesitar una vasija con agua, por ejemplo. No sabían qué era la muerte,
la vida después de la muerte, pero sabían que había vida después de la muerte, ¿sí? Y esos sepulcros después se van convirtiendo, fíjense en estas imágenes, en túmulos donde la comunidad marca que hay uno de los suyos. Eso después sirve para que la comunidad también tenga una identidad, un territorio, ¿sí? Nuestro territorio abarca desde donde está sepultado él hasta donde está sepultado él. Lo sabemos porque ahí están los túmulos. Después, bueno, eso va evolucionando las tumbas individuales hasta, por ejemplo, las pirámides de Egipto, que son nada más que eso. Pese a todo lo grandes que son nada más que eso, tumbas, ¿sí? Bueno, y decimos, no solamente en el momento de la sepultura, el ser humano primitivo siente que hay una presencia. También, por ejemplo, hacen pintadas, ¿no?, en las paredes de las cuevas donde ellos viven. Pintan los animalitos que ellos quieren cazar, ¿no? Y eso es como una especie de petición a algún espíritu. Pintan eso para que, esperando que al hacer ese dibujo en la pared, ellos puedan tener una buena cacería y no falte la comida, ¿no? Es una oración pidiendo el pan de cada día, básicamente. Esas son esas pintadas, ¿sí? Así van haciendo el arte, pero nace con una finalidad religiosa, comunicarse con el espíritu para pedirle que no falte la comida el día de mañana, ¿sí? Y otra manifestación de la religiosidad de los antiguos seres humanos son los tótem, como este que vemos acá. Son construcciones hechas por los seres humanos y que son puestas a la entrada de las aldeas, ¿sí?, o de los poblados donde viven los seres humanos, porque esperan que los espíritus vengan y se posesionen de esa figura, y de esa manera lo tomen como una ofrenda y protejan al conjunto, ¿sí? Entonces el ser humano primitivo es ya un ser plenamente espiritual, plenamente religioso. No sabe bien qué ni cómo, pero siente que hay una presencia que lo está rondando. La Constitución Dogmática de Verbum del Concilio Vaticano II dice, ustedes lo tienen ahí en la página 10 del apunte: Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne, permanente, de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Es decir, Dios se revela a los seres humanos primitivos de una forma sobrenatural. Se revela en la forma en que ellos lo puedan entender, ¿sí? Piensen en un niño de meses. A ese niño de meses no le vamos a enseñar el teorema de Tales ni el teorema de Pitágoras. No le vamos a enseñar las operaciones matemáticas complejas. No le vamos a enseñar análisis sintáctico, sujeto y predicado, modificadores del sujeto y del núcleo del verbo. Le vamos a enseñar a distinguir los sonidos, los colores, las formas. Y gradualmente ese niño después va a ir aprendiendo cosas cada vez más difíciles. La enseñanza se acomoda a la evolución, al crecimiento de la persona. Dios hace lo mismo. Él se revela de una forma tal en que esos seres humanos primitivos, que eran como niños, lo pudieran entender. Por de pronto bastaba con hacerles saber que Él estaba ahí. Y ellos se dieron cuenta. Por eso hicieron los tótem, por eso las sepulturas, por eso las pintadas, porque sabían que había una presencia espiritual que ellos no podían controlar, pero con la cual sí se podían comunicar, ¿sí? Bueno, entonces Dios se da a conocer al ser humano desde el principio, a través de estas particularidades, pero también a través de todo lo creado, ¿no? Fíjense en ese paisaje que está en la página 9, ¿no? Un paisaje hermoso. La creación misma habla de Dios.
Y por algo nosotros cuando vamos a algún lugar y vemos un paisaje hermoso, consciente o inconscientemente pensamos en Dios, el arquitecto que hizo el paisaje. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Dios también nos ha dado el entendimiento para que la creación nos hable de Él. Bueno, ahora ¿qué pasa? Esos seres humanos primitivos, cavernícolas, de a poco van creciendo como sociedad, ¿sí? A medida que descubren cosas, descubren el habla, descubren el alfabeto, descubren la agricultura, descubren el fuego, su población aumenta, los grupos humanos se van haciendo más complejos, antes eran simplemente bandas que iban de un lado al otro, después ya son bandas que se quedan en un solo lugar, bandas que se transforman en aldeas o pueblos, esas aldeas o pueblos se transforman en ciudades, ¿sí? Entonces el ser humano avanza en su complejidad social y aparecen las primeras civilizaciones, ¿sí? En todas ellas, todas esas civilizaciones de la antigüedad hubo dioses, hubo manifestaciones espirituales, hubo religiones, porque esas fueron las formas en las que esas civilizaciones, que ya habían dejado de ser bandas de hombres primitivos, pudieron intentar comunicarse con la divinidad. Y acá nos vamos a detener un poquito, vamos a profundizar, mejor dicho, en algo que ya tocamos en el capítulo 2 cuando hablamos de la lección de geografía. Vamos a hablar un poquito más concretamente de Egipto y Mesopotamia, y también de Canaán. ¿Cómo era la religión en esos pueblos? En Egipto había muchos dioses, los egipcios eran muy religiosos, tal vez el pueblo más religioso de la antigüedad. Y esto de algún modo era aprovechado por el faraón, que se autopercibía, se autonombraba como el intermediario entre los dioses, el panteón de los dioses, y el pueblo egipcio, ¿sí? Y de esa forma él encontraba la forma de eh, hacer que respetaran su autoridad, ¿no? Porque él de alguna forma comunicaba al pueblo con los dioses. En el otro extremo, en la Mesopotamia, los pueblos de esa zona, que hoy es Irak, tenían una religión bastante pesimista. ¿Qué pasaba? Ellos, por ejemplo, tenían frecuentes inundaciones, a veces sequías, eh, las bandas del desierto este, entraban y saqueaban. Entonces, ellos pensaban que los dioses se la pasaban castigando o dañando al ser humano. Entonces elaboraron los relatos del diluvio, de la torre de Babel, eh, del paraíso perdido, ¿no? Porque pensaban que los dioses de alguna forma siempre los estaban castigando o estaban buscando la forma de alejarse del ser humano. Bueno, y hablemos de Canaán. Canaán, que era Palestina, la tierra prometida. ¿Qué había ahí? Ahí había cultos locales. Cada ciudad tenía su propio dios, ¿sí? Un dios protector. Porque los tótem de la antigüedad habían evolucionado hasta ser dioses, ¿sí? Entonces, los seres humanos primitivos tenían una figurita, un tótem a la puerta de la aldea. eh, bueno, estos pueblos ya más civilizados, ¿qué hacían? Tenían un templo, un altar y una figura de un dios, que era el que protegía la ciudad, ¿no? Eso es lo que pasaba en Canadá. Cada ciudad tenía un dios protector, ¿sí? Ya vamos a hablar de algunos de esos dioses. Y en el campo, los pastores, los campesinos, que también seguían yendo de un lado al otro con sus rebaños, ellos no tenían altares, ni dioses, ni templos, pero sí sentían una presencia sobreprotectora, y a esa presencia ellos le hacían sacrificios, ¿sí? Este,
¿Y por qué es importante eh, ver estas religiones de otros pueblos? Porque Dios les habló, así como habló a los hombres primitivos haciéndose ver de a poquito, les fue hablando y los pueblos eh, que hemos visto, todos ellos lo escucharon pero no lo distinguieron claramente. Entonces creyeron que en vez de Dios era la estatua del Dios la que les hablaba, ¿sí? Entonces tenían algo de la religiosidad pero no entendían bien cómo venía la mano, ¿no? Y viendo eso, Dios Todopoderoso y Eterno fue preparando un pueblo para que ese pueblo sí pudiera entender de una forma más clara el mensaje de la revelación. Ese pueblo fue el pueblo de Israel, ¿sí? A ese pueblo Dios lo fue formando, le fue hablando de otra forma para que ese pueblo después transmitiera a los demás lo que Él le estaba revelando, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? De qué forma adopta la revelación de Dios a Israel. Por pronto esto, los seres humanos desde el principio fueron sintiendo que había una presencia divina, pero no lo supieron ver con claridad, ¿sí? Entonces Dios fue dando los pasos para que ellos se dieran cuenta de una vez por todas que Él era, que Él estaba. Bueno, y vamos a terminar entonces con conectando estos temas con la catequesis. Primero, que nosotros cuando leemos la Biblia encontramos esto de que Dios es todopoderoso y eterno. Es algo que tenemos que enseñar, que Dios es todopoderoso y eterno, ¿sí? Hoy es difícil en estos tiempos en que todo tiene fecha de vencimiento y que todo es descartable. Hablar de un Dios todopoderoso y eterno es un desafío. Y otra cosa, que Dios les habló todo desde el principio de la forma en que cada uno pudiera entenderle, pero después mandó a Jesús, y Jesús es el camino. Hoy, nosotros si queremos acercarnos a Dios, tenemos que acercarnos a través de Jesús, que es el camino, ¿sí? Ya no es válido decir, bueno, pero yo le voy a rezar a las chakras y al no sé qué, porque total Dios se va a dar cuenta de que es para Él. No, ahora ya sabemos que Dios mandó a Jesús y que Jesús es el camino, por lo tanto, tenemos que decirle a nuestros catequizandos, no da lo mismo cualquier figura religiosa. Jesús es el camino, ¿sí? Bueno, eso nada más por ahora. Vamos a seguir después con el episodio número 4.